Bueno, pues estimados colegas, bienvenidos a una nueva sesión de Intercres, que se va a llamar, bueno, que se llama Compartir datos de investigación, que la va a impartir nuestro querido y estimado Nicolás Robinson García. Y antes que nada indicar que vamos a cambiar la temporalización o la temporalidad de Intercres. Es decir, si antes era una sesión todos los meses, el último miércoles de cada mes, ahora la vamos a hacer de manera estacional, ¿vale? Al objeto, pues, si en un principio hicimos Intercres, pues para que en el contexto de la pandemia tuviésemos un espacio pues para encontrarnos, para seguir formándonos, ahora que ya el peso de la pandemia eh, se ha reducido bastante y ya tenemos la posibilidad de asistir a conferencias presenciales, pues habíamos pensado, si no eliminar la Intercres, sí reducirla a 4 Intercres al año, coincidiendo con las estaciones del año. Por tanto, empezaríamos con la Intercres de verano y ya hasta la de otoño no nos volveríamos a ver. Bueno, el tema de hoy es un tema especialmente interesante, un tema además muy enraizado con la ciencia abierta y con la transparencia científica, que bueno, tiene que ver con la ciencia abierta, y es el tema de los sets de datos. Siempre hemos trabajado como que el artículo es la parte más básica, y no, todavía el artículo tiene otras partes más básicas donde están los resultados de la investigación, que serían los sets de datos, ¿no? Que donde están los resultados de la investigación en bruto, por así decirlo. Al objeto de que nos explique esta conferencia hemos invitado a Nicolás Robinson, que nos hablará pues exactamente qué son los datos, sets de datos, la importancia que tienen los sets de datos, desde el punto de vista del autor, cómo se deben hacer los datasets a la hora de cómo se deben elaborar a la hora de presentarlos a la revista, e igualmente cómo debe ser la gestión de la revista por parte de los sets de datos, ¿no? Cómo, qué repositorios utilizarlo, cómo hacerlo, porque no está claro si se tiene que mandar el set de datos a un repositorio primero, mandarlo a la revista de tal manera que a lo mejor ya rompes el anonimato de los autores, o se tiene que mandar en un archivo aparte. En fin, de todo eso nos va a hablar ahora Nicolás. Brevemente, para presentarle, Nicolás Robinson tiene la figura contractual de Ramón y Cajal, que para los que no son españoles, que sepan ustedes que es una de las máximas, yo creo que el contrato más exigente que hay ahora mismo en la universidad y en la investigación española para personas que, para postdoctorados, ¿no? Es decir, es quizás la figura más exigente a la hora de ser contratado, y son muy pocos los Ramones y Cajales que hay en España, y por supuesto todas las universidades quisieran tener el mayor número de contratados de Ramón y Cajal, ¿no? Nicolás Robinson se ha formado en el grupo de investigación EC3 de la Universidad de Granada, después de hacer una tesis brillante. Tuvo una beca Juan de la Cierva, después tuvo una beca Marie Curie y ahora finalmente está con la beca Ramón y Cajal. Mientras tanto ha trabajado en diferentes lugares, ha trabajado en Valencia, ha trabajado en Holanda, ha trabajado en Estados Unidos, siempre investigando. Y bueno, tengo que decir que de mi grupo de investigación es de los jóvenes, yo creo que el más brillante y el que tiene una carrera, pese a su juventud, la más sólida y la más científica, ¿no? Habiendo publicado en revistas como Science o como Nature, ¿no? Es decir, el tope. Ya les digo, para mí es la amistad de Nicolás Robinson es un placer y un estímulo cotidiano en el trabajo. Como dice Pilar Jiménez, todo lo que escribe Nicolás es maravilloso y todo tiene mucha importancia y todo tiene una complejidad que él hace que parezca simple, pero desde luego es un lujo y un placer tenerlo aquí. Aparte, tenemos la suerte que colabora constantemente con el profesional de la información, colabora con los INCEPI, en la CREX, colabora, pues, en esta última CREX ha estado colaborando en la evaluación del premio de la CREX, en fin, incluso un año se llevó el premio al mejor artículo del profesional de la información. Así que le estamos muy agradecidos tanto por este trabajo hecho hasta ahora en el profesional de la información, en Thinkepi, como por supuesto por su colaboración esta tarde. Así que sin más les dejo a mi amigo Nicolás. Un saludo, Nicolás. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Rafa, por esa presentación tan entrañable y muchas gracias
Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Espero que, que si escribo bien pueda también hacer una buena presentación y que también sea satisfactoria para todos. Y, y bueno, comentaros un poco cómo he organizado esta hora que vamos a estar compartiendo. La idea es, bueno, dar una pequeña introducción, pero sobre todo que me interrumpáis y vayáis guiando un poco la conversación y haciéndome preguntas. Yo lo que voy a hacer es contar un poco la historia esta de por qué nos están pidiendo compartir datos, cuál es un poco la idea que hay detrás de todo esto, em, cuáles son las percepciones que tienen los investigadores con respecto a esto, y luego, bueno, algo de métricas comentaré también, como debe ser para alguien que trabaja en el ámbito de la bibliometría, antes de pasar, digamos, a la parte que yo creo que es más interesante, que va a ser la de presentar formas de compartir datos, cómo se pueden hacer, cómo se pueden tratar los datos, como comentaba Rafa, en qué repositorios se pueden poner, e incluso mirar algunas de las políticas de compartición de datos que tienen algunas de las revistas ahora mismo, porque ahí ya delimitan de gran manera lo que esperan que compartamos y cómo lo tenemos que compartir. Es decir, que ya la propia revista va dando indicaciones bastante exhaustivas de cómo tenemos que hacer esto. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Me he hecho aquí una mini presentación para no perderme en el discurso y ya deberíais de verla. ¿Veis mi presentación, no? Vale, muy bien. Pues empezamos, vale. Entonces, bueno, todo esto de compartir datos de investigación entra, como ya habéis mencionado, estábamos mencionando antes en la conversación que había antes de empezar la sesión, ¿no? Con todo esto de ciencia abierta. El concepto de ciencia abierta es el que está haciendo un poco de paraguas ahora mismo sobre otros conceptos como el de acceso abierto, compartir datos, etcétera, reproducibilidad, y se ha convertido en una especie de paraguas, de término paraguas en el que se incluyen muchas cosas que están más o menos relacionadas, pero no siempre son las mismas, ¿no? Y que en cierta manera se percibe o se manda la idea de que es la respuesta a todos los problemas que existen actualmente en el sistema de comunicación científica, que son muchos, ¿no? Ahí, bueno, ahí veis algunas imágenes de textos que señalan algunos de estos problemas, no a todos, pero vemos que son de diferente índole y que algunos son, digamos, de carácter interno, es decir, en cómo los investigadores nos comunicamos entre nosotros, y otros son de carácter externo, de cómo la sociedad percibe lo que nosotros publicamos y si entienden o no lo que les queremos decir, no porque sean más o menos listos, sino porque lo estamos presentando de una manera más o menos clara, ¿no? Por ejemplo, algunos de los problemas que tenemos, ahí arriba a la izquierda lo veis, tiene que ver con el sistema de peer review, ¿vale? Con el sistema de revisión por pares. Sabemos que hay sesgos en la revisión por pares, sesgos hacia ciertas minorías. Sabemos que hay dinámicas también de chiringuitos, de cuestiones de poder y tal, donde hace muchas veces muy difícil publicar ciertos temas, ¿vale? Y sabemos, por ejemplo, pues también que la postura de los revisores normalmente suele ser bastante conservadora frente a temas muy nobles, ¿no? Es decir, que ahí hay muchas anécdotas y datos que digamos que avalan todo esto y esto hace también que se esté explorando, y ya desde hace mucho tiempo, con diferentes formatos de peer review, ¿no? Que no sea solamente el tradicional revisión por pares ciega, ¿no? Donde el revisor conoce la identidad del autor pero no al revés, o doble ciego, sino también porque se experimente con esta idea de la revisión abierta, que se publiquen los informes de los revisores una vez el paper sea aceptado, no en el caso de que se haya rechazado, pero sí en el caso de aceptación, ¿no? Intentar de alguna manera que esta transparencia haga que de alguna manera también haya algo de accountability, no me sale ahora el nombre en español, ¿no? Digamos que haya evidencia de lo que está pasando de los procesos y de esa manera sea más fácil denunciar comportamientos que no se consideren lícitos, ¿no? Por otro lado está el tema de la reproducibilidad de la ciencia, un tema que sobre todo ha afectado de lleno al área de la psicología y al área de la medicina clínica, donde se han hecho muy graves acusaciones hacia cómo se estaban haciendo las cosas, sobre todo al uso que se hacía, el uso estadístico de los prevalores, ¿no? Y cómo se interpretaban los datos, y sobre todo en cuestiones médicas eso tiene una gravedad bastante importante, ¿no? Sobre todo si estamos, por ejemplo, introduciendo nuevos fármacos y los resultados que dictaminan si ese fármaco funciona o no, pues no son reproducibles por otro equipo de investigación, ¿no? Y por último, pues está sobre todo con el tema de la pandemia, está pues bueno, la exposición que cada vez hay más grande
hacia todo lo que publicamos y que siempre hemos publicado, digamos, de manera interna, es decir, no pensábamos que fueran a leerlo gente de fuera, y que de repente gente no experta, gente que no es de nuestra área de conocimiento, pues lee esos trabajos y les da una validez, le otorga una validez a veces que no se corresponde con la realidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que he puesto es un pantallazo de noticias que recogieron, que citaban un preprint que se publicó en bioRxiv, en el que se especulaba con la idea de que el virus del coronavirus pudiera ser de origen humano, ¿no? Era un preprint, era un trabajo que no había sufrido una revisión por pares, pero obviamente el lector no experto ve este trabajo y considera que es académico, considera que está validado y por tanto lo tratan como real, ¿no? Y entonces esto puede dar lugar, pues, a conspiraciones, a historias de cualquier tipo, ¿no? Es decir, hay un problema de comunicación en cómo, digamos, estamos tratando nuestros documentos a la hora de presentarlo entre nosotros, de manera que podamos acelerar nuestros procesos de comunicación y estar al día de lo que ocurre, incluso antes de que se publique formalmente en una revista. Y por otro lado, con gente que está desde otras áreas, desde fuera, digamos, de la academia, está consumiendo esa información porque es muy pertinente y necesita, digamos, tener acceso también a ella, ¿no? Y bueno, la ciencia abierta normalmente se presenta como una especie de solución mágica a todo este tipo de cosas y se van incluyendo otros conceptos dentro que no nacieron dentro, digamos, de la idea de ciencia abierta, pero que se han ido, digamos, aglutinando en torno a este concepto, y uno de ellos sería el de compartir datos de investigación, ¿no? Y normalmente hay una serie de argumentos positivos y negativos, a favor y en contra, mejor dicho, para compartir datos de investigación. Normalmente el argumento que se utiliza en el caso de los datos de investigación es que sirven para mejorar la reproducibilidad de los trabajos, es decir, como ejercicio de transparencia para asegurarnos que ese problema que había de reproducibilidad no vuelva a surgir, es decir, que cualquier persona pueda comprobar efectivamente si lo que se dice en un artículo es así o no. Y por otro lado, el de reutilización, ¿no? Y los argumentos, bueno, pues son que estamos financiando proyectos de investigación donde hay un trabajo de campo muy grande y a veces estamos paralelamente invirtiendo en proyectos muy similares que podrían, digamos, nutrirse, podríamos, digamos, maximizar la inversión que hacemos el uno del otro si compartieran los datos entre sí, ¿no? Es decir, hay una duplicidad de esfuerzos. Compartir datos de investigación más allá del tema de la reproducibilidad puede servir para que esa inversión que hacemos en ciencia pues sea mucho más eficiente, ¿no? La desconfianza de los resultados publicados, como comentaba, esto es lo de la reproducibilidad. Y luego, y esto es algo que sucede incluso antes de que nosotros, digamos, empecemos a hablar, o la Comisión Europea, o se empezar a hablar de ciencia abierta y compartir datos, lo cierto es que hay ciertas áreas en las que para poder avanzar el conocimiento en lo que se denomina la gran ciencia, necesitan grandes masas de datos y no es lógico, no es posible poder que equipos de investigación de manera independiente puedan acceder a todas estas masas de datos para poder avanzar, ¿no? Estoy hablando de cuestiones como el CERN, ¿no? Con el bosón de Higgs, el área de astrofísica, ¿no? Que también tienen grandes sets de datos, cristalografía, genómica. Hay ciertas áreas donde hay una gran tradición de compartir datos de investigación porque es la forma, digamos, de poder avanzar dentro de ese campo científico, ¿no? Estas serían, digamos, las cuestiones que animarían a compartir datos, ¿no? Luego las negativas, aquí he puesto varias, seguramente a muchos de vosotros os ocurrirán algunas más, ¿no? Pero bueno, la primera, la esencial, es el tema de la prioridad científica. Es decir, ahora mismo no hay ningún incentivo por parte de los sistemas de evaluación para compartir datos. Y sí hay muchas amenazas si lo hago. Es decir, si yo comparto datos de investigación, alguien puede coger esos datos y adelantarse y publicar algo que yo ya tenía en mente. Es decir, puede explotar los datos más rápido que yo. O incluso puede, digamos, pues bueno, puede incluso utilizarlo de manera que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Por lo cual hay un tema de prioridad científica que hace que el investigador tenga miedo, el investigador o la investigadora tengan miedo a compartir sus datos antes de tiempo, ¿no? Ups. Por otra parte está la parte de derechos de explotación. En este caso no me refiero a la prioridad científica, sino que me refiero a la explotación comercial o a la protección económica, ¿vale? Estamos hablando de áreas, digamos, donde realmente hay dinero detrás, y publicar datos de investigación puede suponer perder esa ventaja competitiva con respecto al resto de competidores, sobre todo si estamos pensando en cuestiones relacionadas con medicamentos, ¿vale? Por ejemplo, con cuestiones patentables, todo este tipo de cuestiones, donde el utilizar datos es algo muy sensible y que habría que ver muy bien
cómo se comparten y hasta qué punto se pueden compartir para que no haya ningún tipo de problema ni de inviolabilidad. También aquí entraría el uso que hacemos, por ejemplo, en ciertas áreas, una de ellas la bibliometría, de datos que tienen ya derechos de copyright, ¿vale? Nosotros cogemos bases de datos tipo Web of Science, podemos descargar todos esos datos porque hemos pagado una suscripción y ponerlos en abierto, pues obviamente supondría una violación de los derechos de copyright que tiene Clarivate en este caso, y por tanto eso nos imposibilita hasta cierto punto, ya podremos discutir ahora un poquito más sobre eso, el poder compartir datos de investigación o no, ¿vale? Y por último, el coste en tiempo y en dinero. Compartir datos de investigación de manera seria y rigurosa para que puedan ser utilizados por terceros es muy costoso. Es muy costoso porque los investigadores somos muy desordenados y sobre todo porque solemos pensar en nuestros tiempos y en nuestra forma de trabajar, pero no documentamos todo como para que una tercera persona sea capaz de utilizar esos datos sin conocimiento previo, es decir, sin haber interactuado previamente con nosotros o haber estado durante el proceso de recogida de datos, ¿no? Entonces, bueno, como veis, normalmente compartir datos de investigación se ve como algo inherentemente positivo para el sistema de comunicación científica. Los problemas, digamos, son más bien a nivel individual, es decir, yo como investigador, pues bueno, puedo tener reticencias por cuestiones de prioridad, explotación, esfuerzo, ¿vale? Pero así, digamos, esta es la perspectiva que hay. De hecho, no sé si está por ahí Inma Alexos, que es una antigua doctorada de Ingenio, que tiene ideas muy interesantes precisamente desde el punto de vista más crítico, es decir, de que no siempre todo es inherentemente positivo en esto, ¿no? Que digamos son, al final todas estas cuestiones son una gama de grises y no hay un blanco y un negro, ¿no? Pero la idea es que, en teoría, esto es bueno para el sistema, hace que sea mejor de lo que tenemos ahora, porque esencialmente lo que hace es dotar al sistema de transparencia, ¿vale? Y entonces, si esto es bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente lo haga, ¿no? Porque hemos visto que los desincentivos son a nivel individual y los incentivos son, las cosas positivas son a nivel colectivo, pero a nivel individual son más bien negativas, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, cosas que se han hecho, ya bastante antiguas. Aquí os pongo dos imágenes de dos trabajos de Heather Pivovar. Esta es una señora que bueno, cuando su tesis iba precisamente sobre la ventaja que había en términos de citación, perdón, de citación para aquellos que compartían sus datos de investigación. Y aquí tenéis a la izquierda un gráfico donde se ve, bueno, pues, una distribución en función de las citas recibidas de trabajos que han recibido, que compartían sus datos de investigación frente a los que no se compartían. Y lo que se ve, bueno, no hay, digamos, una diferencia significativa, es decir, el compartir datos no hace per se que sea el artículo más citado, pero sí que se intuye ahí que hay cierta diferencia, ¿no? Sin embargo, si vemos aquí el análisis que hizo unos cuantos años después, donde lo que hace es, en cada fila lo que veis es otra vez distribuciones de trabajo en función de las citas que han recibido, ¿vale? Es decir, aquí a la izquierda tenemos un box plot y a la derecha tenemos otra forma, digamos, de poner un histograma, otra forma de poner la distribución, ¿no? En azul creo que lo que se veía eran, porque me tapa aquí los asistentes, a ver, lo voy a esconder, sí. En azul los papers que tienen los datos compartidos, en abierto, hechos públicos, ¿no? Y en naranjita aquellos que no compartían datos, ¿no? Y se ve que esas diferencias, que en el trabajo primero se ven muy obvias, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente se ve que tienden, digamos, la distribución un poquito más secada a la izquierda, cuando se comparten datos frente a cuando no se comparten, pero que no es tan pronunciada y sobre todo que obviamente, conforme pasa el tiempo, esa ventaja se va perdiendo. Se va perdiendo porque esto pasa como con el acceso abierto, ¿no? Al principio había muchos estudios sobre la ventaja en materia de citas, de compartir los trabajos en abierto. Conforme esto se va, digamos, institucionalizando y la gente va compartiendo sus datos, obviamente esa ventaja competitiva se va perdiendo y se va diluyendo, ¿no? Esto hace, bueno, esto y otras muchas más cosas, hace que sea bastante difícil, digamos, desde el punto de vista de la bibliometría, el buscar indicadores que incentiven al investigador a compartir sus datos de investigación. Hay cuestiones, digamos, como esa, donde lo que veíamos eran las citas que reciben los papers que comparten los datos, y otras como buscar las citas que reciben los propios datos, los propios set de datos, ¿no?
Y aquí lo que nos encontramos son con muchos problemas, sobre todo de limpieza de datos, de metadatos, de normalización, en fin, es como construir una nueva base de datos bibliográfica que no funciona exactamente igual que la base de datos bibliográfica y es bastante complicado y complejo el hacerlo, ¿no? Aquí os pongo un pantallazo de, bueno, una serie de pantallazos de un proyecto, Make Data Count, que se hace junto con DataSite, lo hacen gente de la Universidad de Ottawa y también en Berlín. Y bueno, ya han organizado una serie de seminarios que los tienen colgados en su página web, donde se discuten estas cuestiones, ¿no? Discuten diferentes expertos, bueno, pues cuáles son los problemas que hay para poder crear incentivos para el investigador para que se comparta. Es decir, aquí se basa otra vez, se parte de la premisa de que compartir datos de investigación es algo positivo y que deberíamos de buscar maneras de incentivar su uso, ¿no? Y en estas discusiones, bueno, lo que vemos es que hay un problema de base y es identificar las citas ya per se es muy complejo, ¿no? Pero no solamente es identificar las citas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las materias, las temáticas de los datasets, de los sets de datos. Aquí ya no estamos hablando de papers, de sets de datos que se comparten, que están en abierto. Y lo primero que habría que ver es casi más bien el gráfico que hay a la derecha, es decir, que la mayoría, aquí tenemos subject, la materia, es decir, esto era en 2017, el 40% de los el 60% de los sets de datos que se comparten en abierto no indican la materia a la que pertenecen, por lo cual no sabemos ni siquiera de qué va el trabajo, ¿no? Sabemos que en el creador, sabemos que en el título, el identificador, fijaros, alrededor del 90%, es decir, tampoco el 100% de los sets de datos tenemos esa información, ¿no? Pero luego hay otro tipo de cuestiones que no tenemos y por lo cual hace que sea muy difícil crear estadísticas y ya mucho menos crear indicadores a partir de estas estadísticas, ¿no? Además sabemos que hay un problema inherente a los datos y es que cada uno entiende datos como su padre y como su madre. Es decir, es muy difícil llegar a un consenso estándar de qué es lo que significa un set de datos de investigación, ¿vale? Aquí lo que tenéis a la izquierda, pues bueno, aquí está la referencia mal, pero bueno, da igual. Aquí lo que tenéis a la izquierda es un gráfico con DataSite, que es un recolector de sets de datos, de repositorios de datos, que va asignándoles DOIs a todos los sets de datos que se van colgando en los diferentes repositorios, para facilitar precisamente la citación, entre otras cosas, ¿no? Y aquí veis, digamos, en el campo que tienen de tipo de set de datos, pues algunas de las variables que incluyen. Es decir, algunos dicen set de datos, que no se sabe lo que es, otros dicen que están poniendo texto, colecciones que en algunos casos son colecciones de set de datos, pero en otros casos son colecciones de imágenes, por ejemplo, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, con cuestiones de historia, ¿no? Que se estén compartiendo imágenes o de arte, ¿vale? Eventos, software, audios, programas interactivos, en fin, la variabilidad es muy grande, es decir, no hay un consenso claro sobre lo que constituye un set de datos y eso hace que sea muy difícil medir el esfuerzo que es para una persona, es decir, si ni siquiera nos vamos a las citas, sino la producción, es decir, si queremos medir la producción de los investigadores en función a los sets de datos, es decir, esta persona publicará más o menos paper, pero es una persona que publica muchos sets de datos, el problema es que no es lo mismo desarrollar un software que colgar audio que hemos grabado, ¿no? Es decir, y esos audios incluso también pueden requerir más o menos esfuerzo, es decir, no hay una unidad similar a la que tenemos las tipologías documentales que tenemos con la literatura académica, ¿no? Donde tenemos nuestro artículo científico, nuestras revisiones, etcétera, ¿no? Y las citaciones, pues, también son bastante poquitas en general. Normalmente se citan muy pocos datos. Aquí lo que tenemos en este gráfico de la derecha, cada circulito, es un repositorio de datos, ¿vale? El tamaño del repositorio es el número de set de datos que hay en ese repositorio. Y luego en el eje de la izquierda, aunque también en el circulito se ve ya representado, está el número de citas que han recibido los documentos que están en ese set de datos. Bueno, no, efectivamente, a la izquierda el número de citas, en el eje de la Y, y en el eje de la X el número de documentos. Y lo que se ve en la figurita en negro es el total de citas recibidas, ¿vale? Entonces vemos, por ejemplo, porque el set de datos que hay de cristalografía, pues sí que se comparten menos que en otros sitios y se citan los sets de datos. Hay una dinámica de esa comunidad de utilizar datos, de citarlos, etcétera, ¿vale? Pero lo que vemos es que eso es lo más raro, es decir, lo normal es que se encuentren pocas citas formales, digamos, en estos sets de datos, ¿vale?
Bueno, eso un poco por daros la perspectiva de la locura que hay ahora mismo, pues eso, crear indicadores de evaluación para poder incentivar el uso bueno, que se compartan los datos de investigación y cómo más bien tienen, al final son políticas que hay que de alguna manera tratar de incluir, ya que las revistas tienen un papel muy importante, ¿vale? Para explicar y hacer pedagogía con los autores, ¿no? Incluso imponer, ¿no? Y ahora veremos esa política de compartir datos que tienen algunas de ellas, ¿no? Aquí, por entrar ya un poco en cómo compartir los datos, aquí os pongo un estudio bastante interesante porque lo que hacen es hacer una encuesta a investigadores de un área, en este caso en psicología, y lo que hacen es distinguir entre dos tipos de datos que se pueden compartir. Los tipos 1, lo que ellos llaman tipo 1, que es lo que se ve en las tres columnas a la izquierda, que serían aquellos sets de datos que son necesarios para reproducir un trabajo científico, es decir, yo veo una figura, una tabla, y quiero saber si con los datos, con una tabla de datos en Excel, por ejemplo, puedo reproducir esa tabla. Entonces, lo único que tengo que ofrecerle al lector son los datos necesarios para reproducir lo que pongo en el paper. Y por otro lado, serían los tipos 2, que serían darle los sets de datos en bruto, incluso antes de que se hayan explotado, ¿no? Y lo que vemos pues son la primera barra en cada bloque serían aquellos que piensan que es positivo, las de en medio serían aquellos que piensan que es negativo compartir este tipo de datos, y los de la izquierda, los más claritos, serían aquellos que les da igual, ¿no? O que ven las cosas tanto positivas como negativas en el compartir estos tipos de datos, ¿no? Y lo que vemos es que frente a la primera opción, aquella que sobre todo afectaba al tema de la reproducibilidad, hay una actitud en general mucho más positiva. Esto cambia bastante cuando ya estamos hablando de cuestiones que puedan amenazar la prioridad científica del autor, es decir, que puedan poner en riesgo su agenda de investigación y a alguien se le pueda adelantar, ¿no? Es decir, lo que pongo ahí abajo, ¿no? Para el investigador, el compartir datos depende de qué datos se comparten, cómo se comparten y para qué se comparten, ¿no? Y estas son preguntas que se van a hacer antes de invertir el tiempo en compartirlos, ¿no? Además, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Obviamente no se pueden compartir datos siempre, hay cuestiones de privacidad. En algunos casos no es posible anonimizar los datos, ¿vale? Es evidente, por ejemplo, pensemos en casos de estudio donde hemos estudiado, yo que sé, a 10 personas de una tribu, de tal, yo que sé, pues seguramente sea fácil romper con ese anonimato que tenemos que asegurarnos que tienen los sujetos que estamos investigando, ¿no? Otras veces no se pueden compartir, por lo que mencionaba antes, porque hay unos derechos de explotación que a veces incluso no le pertenecen al propio autor, por lo cual, al menos en bruto, tal cual no se pueden compartir, ¿vale? Y luego hay unas normativas de las revistas en las que te indican muchas veces que tienes que compartir los datos si quieres que este trabajo se revise. Es decir, yo como revisor, muchas revistas, lo que me preguntan antes incluso de entrar en si el artículo está decente o no, es si el autor o autora ha compartido los datos de investigación. Y aquí es donde entra un poco la picaresca muchas veces y las revistas obviamente pues están al tanto, ¿no? Es decir, mucha gente pone en ese campo, esto, por ejemplo, algo que pide PLOS ONE es, pues dicen, sí, ofrecemos los datos, pero si nos lo pide alguien, ¿no? Las revistas prohíben tajantemente este tipo de cosas, es decir, tienen que estar compartidos, tienen que estar en algún repositorio y tienen que estar accesibles, ¿vale? Y ahora, bueno, por seguir un poco con la coda del título de la ponencia, no sé cómo voy de tiempo, yo me pongo aquí a cascar y suelo ir bastante rápido, pero bueno, ahora ya supongo que en la parte de debate que ya será cuando entraremos un poco más en... Estupendo. ¿Sí? Sí, sí. Sigo para adelante, ¿no, Rafa? Sigue, vas. 30 minutos llevas en realidad. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, bueno, ahora antes de empezar a mostraros ejemplos de cómo se pueden compartir datos de investigación, quería mostraros estas políticas de revistas para que veáis el nivel de, digamos, de especificidad al que van, ¿no? En este caso es la de las revistas PLOS, cualquier tipo de revista PLOS, aquí lo pone, tienen que seguir esta normativa. Esta es la Data Availability Policy, básicamente, que tienen. Y fijaros, ellos tienen definido lo que llaman el minimal dataset, es decir, lo mínimo que una persona tiene que dar si quiere publicar en cualquiera de sus revistas. Y estos son datos para poder reproducir el paper. Es decir, si me estás poniendo una tabla con medias, tengo que poder calcular yo esas medias para ver si efectivamente las medias que me has puesto ahí son correctas o no. ¿Vale? Es decir, cualquier cuestión estadística, cualquier análisis estadístico, yo debería ser capaz de reproducirlo. Esto a veces no implica solamente compartir el set de datos, puede suponer también compartir el código.
el código que se ha utilizado para poder hacer esos cálculos, ¿no? Sobre todo si son análisis más o menos específicos, ¿no? Si se ha hecho una imagen, si se ha construido una gráfica, es decir, yo debería de ser capaz de reproducir todo y cada una de las cosas que aparecen en el paper. Esto es lo mínimo que debería de poder mostrar. Fijaros aquí, plot no permite que se ponga data not shown, es decir, los datos se tienen que mostrar sí o no, sí o sí. No me deja ahora marcar ahí, pero bueno. Es decir, es un requisito indispensable para poder compartir. ¿Cómo se comparte? Pues aquí ya vais viendo, ¿no? Es decir, ellos tienen aquí, os indican que hay una serie de repositorios que podéis utilizar para poder compartir vuestros datos. ¿Qué repositorios? Pues pueden ser repositorios temáticos, en el caso de ellos, pero realmente cualquier repositorio podría ser, incluso un repositorio institucional, ¿vale? Y ellos hacen algunas propuestas, ¿vale? En algunas áreas, como os comentaba antes, tienen su repositorio ya casi en el que tienen que meter las cosas casi por sí o sí, ¿no? Obviamente esto lo hacen porque DataCite seguramente, DataCite que tiene unos estándares, pues ayudará también para que luego se pueda citar. Es decir, ellos lo que quieren es que tú cites tu trabajo, tu set de datos, es decir, tu set de datos nazca con una autocita en la que tú digas mi set de datos está en este sitio y te lanzas tu cita a tu repositorio. Y ya digamos, esa evidencia de que este trabajo ha utilizado este set de datos y esa conexión ya esté establecida, ¿no? De alguna manera. Y bueno, aquí va ofreciendo más información, en fin, esto ya era simplemente aquí el punto que quería haceros, esta de Minimal Dataset Definition. La otra que os quería mostrar era la de el Data Policy que tiene eLife. eLife es una revista de biomedicina, que bueno, igual que PLOS, nace un poco con el espíritu este de ciencia abierta y tal. eLife, de hecho, no revisa papers que no estén depositados en algún repositorio el preprint en abierto, es decir, el paper tiene que estar ya en un repositorio en abierto para poder enviarlo a esta revista, ¿no? Y a una revista bastante potente, ¿no? Y obviamente, pues todo lo que se publique en esta revista, pues tiene que ir con su set de datos asociado, ¿no? Habla aquí de casos excepcionales, ¿vale? ¿Qué hacer en casos excepcionales en los que no se puedan compartir los datos? Es decir, reflejan este tipo de problemáticas porque obviamente saben que existen, ¿no? E intentan de alguna manera buscar, pues, digamos, reflejarlo para que esto tampoco sea un problema para ellos, ¿no? Y bueno, y al igual que en el otro caso, también indican lo mismo, ¿no? Que hay que compartir los datos en repositorio, es decir, los datos no se le envían a la revista, sino que se cuelgan en repositorios abiertos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a comentar ejemplos, digamos, diferentes formas en las que he ido compartiendo datos en diferentes momentos, ¿no? Como personas curiosas que somos, pues al final hemos hecho un poco de todo y eso hace que tengamos aquí una gama de estilos bastante amplia, ¿no? Es decir, que al final no hay una norma clara, pero bueno, aquí un primer ejemplo, digamos, en el que no tenemos datos, digamos, cuantitativos per se, sino que son cualitativos y en el que, digamos, los datos se ofrecen como material suplementario, es decir, se cuelga este material suplementario, aquí está todo el material relacionado con su índice, todo el material, hay hasta una explicación, pero aquí, en fin, este era un trabajo en el que teníamos documentos falsos, entonces los documentos falsos aparecen todos aquí, ¿no? Todos esos documentos están aquí para que cualquiera pueda ver todo el proceso, ¿no? Incluso luego se incluye también documentación sobre los efectos que tuvo antes y después el experimento que se hizo en este caso, ¿no? Es decir, documentación para un caso de quali, ¿no? Donde no estamos realmente analizando, que no hay manera de, me entero con el ratón, donde no hay manera de, donde hay algún tipo de, no se pueden entregar en un formato, digamos, tipo Excel o CSV, es decir, se entrega una descripción de un set de datos y se entregan los materiales tal cual, no es lo que quería decir, los materiales en bruto, ¿vale? Un ejemplo donde los datos de investigación, fijaros, en el primer caso estaba en el repositorio de la Universidad de Granada, en Digibook, en este segundo caso está en Figshare, que para quien no lo sepa es un repositorio que pertenece a un repositorio comercial, es gratuito el uso para cualquiera de nosotros, pero pertenece a una entidad, a una empresa
a Digital Science, que a su vez pertenece al grupo de Nature Springer, ¿vale? Y bueno, es un dataset bastante, o sea, es un repositorio bastante interesante, ¿no? Le otorga DOI a todos los sets que se cuelgan, y eso hace pues, que sean citables rápidamente. Incluso te da ya su propuesta de cita, ¿no? En este caso lo que se hace es compartir un Excel, en este caso es un Excel, y como los datos son de Web of Science, aquí era un análisis que hacíamos del Data Citation Index, he hecho aquí una especie de meta-análisis del compartir datos. Lo que hacíamos era poner una primera hoja, una primera pestaña del Excel, una descripción del set de datos, ¿vale? Del estudio, de dónde venía, la fuente, un poco una especie de resumen de todo. Y luego lo que hacíamos era en cada uno de estos campos poner los datos agregados, ¿vale? Entonces, los campos con los que estamos trabajando y las áreas a las que pertenecen, ¿vale? Campos temáticos y áreas. Set de datos y pues eso. El total de registros, el total de citas, la media, la desviación típica, el porcentaje de citas. Fijaros que esto no es exactamente lo que nos pedía PLOS ONE, ¿eh? Ellos, en teoría, estos cálculos debería uno de poder hacerlos sin necesidad bueno, aquí se podría hacer, ¿no? Dividiendo uno por el otro, pero efectivamente, por ejemplo, la desviación típica, ¿qué haría falta? Aquí estamos agregando los datos. ¿Por qué los estamos agregando? Porque tenemos una serie de problemas para poder compartir los datos en bruto, es decir, a nivel de set de datos. Entonces los tenemos que agregar de alguna manera. Y lo que hacemos es buscar diferentes formas de agregar estos datos, ¿vale? Pero aún así, alguien con cierta dosis de creatividad podría coger estos sets de datos y hacer un pequeño análisis, además del que nosotros hicimos en su momento. Es decir, que al final son datos que se pueden utilizar para poder ser reutilizados por otros o incluso para ir poder viendo pues, diferencias entre repositorios, etcétera, ¿vale? Otro ejemplo, un ejemplo de información en bruto, donde no nos calentamos la cabeza, nos piden un set de datos, en este caso un artículo publicado en PLOS, y nos piden un set de datos. Es un análisis que se hace cualitativo de tweets. Y otra vez tenemos un problema, y es que los tweets no podemos ofrecerlos. Es decir, no podemos dar todos los datos que nosotros, todos los campos asociados a cada tweet, que a su vez mencionaba un paper, no podemos darlos porque no nos pertenecen, son datos que son privados, ¿no? Y no podemos compartirlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Bueno, aquí pusimos el listado de revistas con las que trabajábamos, pero lo que es nuestro set de datos es básicamente una unión de identificadores. De manera que aquí tengo el identificador del paper y aquí tengo el identificador del tweet. Entonces yo cojo este tweet, pasa que estoy aquí con problemas con el ratón y no me deja seleccionarlo. A ver. Ahora. Vale, y en teoría yo debería de poder ir a este tweet y verlo, si lo he hecho todo bien. ¿Vale? Es decir, estoy cumpliendo con toda la transparencia posible. Cualquier persona puede identificar, efectivamente, aquí está mi tweet. Y si clico aquí, pues seguramente me llevará al paper. Y lo mismo, si yo me fuera a PubMed, con la base de datos abierta, y hiciera una consulta por este identificador de paper, pues debería de encontrar este trabajo, ¿no? El mismo trabajo que señalaba mi set de datos, ¿vale? Esa fue una forma de solucionar este problema. Es decir, hay que compartir los datos, tenemos que ver, nosotros como autores no podemos coger y decir no es posible, ¿no? Es decir, tenemos que buscar la manera de poder facilitarle al posible usuario el uso de estos datos. Es decir, que por nuestra parte no quede, por nuestra parte se vea que se ha hecho un esfuerzo de transparencia, ¿no? Y esto, obviamente, yo creo que este set de datos no lo ha utilizado nadie en su vida, porque es un coñazo ponerse a hacer esto, ¿no? Es más fácil casi coger internet.com y comprarle un set de datos o incluso alguna prueba gratis o lo que sea, ¿no? Pero sí que dota a la persona que escribe, a la persona que publica el paper de cierta autoridad y de cierta transparencia. Es decir, estamos mostrando que no hay nada que esconder, que este es el set de datos con el que estamos trabajando y que cualquiera puede acudir a él y localizarlo e identificarlo, ¿no? Aquí un ejemplo de set de datos más completo. En este caso, este es el set de datos del que estoy más orgulloso de todos. Porque en este caso sí que tenemos permisos, son datos bibliométricos combinados con datos no bibliométricos, pero además están a nivel de paper y ahí sí que conseguimos permiso, en este caso de Web of Science, para poder compartirlos. No son sets de datos bastante grandes, de hecho son 2 sets de datos, ¿no? En este caso, otra vez utilizo un repositorio diferente, en este caso es Zenodo. Zenodo, para quien no lo conozca, es el repositorio de la Comisión Europea
Y para mí, a mí es el repositorio que más me gusta porque es muy fácil de utilizar y es muy flexible. Aquí se pueden compartir papers, se puede compartir set de datos, publicaciones, material docente, cualquier cosa, ¿no? Y además, pues si tenéis financiación europea, aquí tenéis mi Marie Curie, pues podéis engancharlo ahí y rápidamente te escribe el officer de ahí de vuestro programa y os dirá, oye, este paper es tuyo, lo voy a asignar a tu proyecto para que conste en el informe final, ¿no? Es decir, que funciona bastante bien incluso con la parte esta de financiación, ¿no? En este caso no hay explicación, está el set de datos tal cual, como veis, el primer set de datos y luego el segundo, a ver que os lo puedo enseñar, aquí está el preview del segundo, ¿vale? En el caso del segundo es casi 1 giga, más grande, o sea que tardará un poquito más. Y aquí tengo mi paper enlazado. ¿Por qué no hay explicación sobre el set de datos? No hay una explicación de cómo funcionaba esa primera portada que ponía antes en el set de datos anterior. Primero porque son set de datos tan grandes que no me caben en Excel. Es decir, están en formato CSV precisamente porque con Excel no funciona. Aún así yo podía haber creado un documento y haberlo asociado, y ahora os enseñaré un ejemplo donde hacemos justamente eso, en el que se incluyera ese enlace al documento, ¿no? Esto no está porque en este caso toda esta explicación aparece en el paper en sí, ¿vale? Y os voy a enseñar brevemente cómo aparece para que veáis el tema de la reproducibilidad hasta qué punto se puede hacer intenso, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro Metadata y métodos. Y fijaros, no lo he citado bien. Aquí fue un fallo de novato, ¿vale? Bueno, no tan novato, o sea, tenía un poco de... En fin, no está citado, sino que está directamente en la URL del set de datos, pero lo primero que hago en mi material y método es decir, mi set de datos que he utilizado para que se puedan reproducir, fijaros, los datos que se necesitan para reproducir nuestro análisis, es decir, todos los datos que se utilizaron, están en esa URL, ¿no? Aquí podría haberme citado directamente, pues he puesto una autocita, ¿no? Y luego, fijaros cómo se va explicando todo. Es lo que os decía de que muchas veces no solamente el set de datos, sino también el software utilizado. Aquí no estoy compartiendo código, luego mostraré un ejemplo donde sí, pero fijaros el nivel de detalle. Pues los datos de Web of Science se han sacado de una base de datos TSQL, que estaba en este centro de investigación. Los análisis y las figuras se han hecho con un software, el software R y su cita. Para no sé qué análisis se ha utilizado este paquete. Para el otro se ha utilizado este. Para el otro este. Incluso para las figuras, para la visualización he utilizado estos dos paquetes. Todo eso tiene que ir viniendo ahí para que luego cualquier persona que quiera pueda ponerse a reproducir esto. Fijaros, incluso aquí al final están hasta los datos del ordenador con el que se hizo el análisis, ¿vale? Porque como son datos grandes, pues hay que decir, bueno, es que esto tira, pero hace falta un ordenador que tenga mínimo estas características y hasta las horas que tardaron en hacerse los análisis, ¿no? Es decir, todo detallado para que cualquiera pueda venir y hacerlo. En este caso, he de decir, aunque ya adelantándome un poco algo que iba a comentar luego, que la gente lo hace. En este caso, como son set de datos que van a nivel de paper, yo he recibido muchos correos de gente que está utilizándolos y no solamente utilizándolos para hacer sus propios estudios, sino también escribiéndome para decirme, oye, estoy intentando ver que me salga lo tuyo y me he enganchado aquí en esta parte, entonces pues le tengo que enviar mi código o ver qué le pasaba para ver, es decir, que al final te pone un poco al límite como autor y al mismo tiempo pues enorgullece en cierta manera, ¿no? Al final creo que ese set de datos tiene como, no sé si eran como 300 descargas o así, ¿no? Es decir, que al final la gente lo está utilizando y lo está descargando. Un ejemplo un poco más complejo es de este trabajo de PLOS, ¿vale? Que se publicó recientemente. Y fijaros, aquí no hemos compartido solamente el set de datos, que está en Zenodo, sino que hemos compartido el script y luego, asociado al script, hemos compartido un notebook, un esto de notas hecho con R, donde aparece el código y se va reproduciendo paso a paso todas las figuras del paper, ¿vale? Para colgar este código, de hecho que está en el otro enlace donde está el software, el GitHub, ¿no? Para poder, se tiene que reproducir todo, es decir, que esta figura me sale porque esto ha funcionado, ¿no? Y este caso, bueno, este caso fue bastante interesante y duro porque, bueno, nos tocó un revisor que de primeras compartimos los datos, pero no compartimos el código. Y entonces un revisor pidió que se compartiera el código. Y al compartir el código encontró con que había una parte que no funcionaba bien, porque al final uno va escribiendo a trozos y va reescribiendo
y hay cosas que se va dejando atrás, ¿no? Y entonces supuso un esfuerzo de limpieza por nuestra parte, en este caso por mi parte, el limpiar otra vez los códigos, el tal, hasta el punto de que ya cogí esa página para dotarlo de más transparencia, ¿no? Es decir, son cosas que al final pues son mucho esfuerzo, pero dotan de bastante seriedad al trabajo. Es decir, aquí nadie puede decir que la figura hay cualquier historia con ella, ni que nadie se sabe cómo se ha hecho. Es decir, cualquier persona puede coger este código, puede coger estos datos y puede reproducir todo el estudio en sí, ¿vale? Fijaros, en este caso lo que podemos reproducir es el estudio. No es como en el caso anterior, donde sí que podíamos ahondar un poco más y hacer nuestro análisis propio, ¿no? Y por último, ya antes de mostraros lo último, lo penúltimo, digamos, otra forma de compartir datos es publicando un paper de datos, ¿no? Ya hay varias revistas que lo que hacen es publicar, se llaman Data Journals, donde lo que hacen es publicar descripciones de sets de datos, ¿vale? Entonces aquí tenemos una de ellas. Voy a dejar que lo enseñe rápidamente para que veáis un poco qué es lo que incluye un data paper de estos. Y lo que incluye es simple y llanamente una mini descripción del set de datos. Es decir, el set de datos, de dónde vienen, de qué va, una mini descripción, ¿vale? Un summary ahí pequeñito, cómo se han extraído, algunas tablas descriptivas y las variables que tienen. Y poco más. En este caso eran dos sets de datos y ya está. Y obviamente indicando dónde está el set de datos en bruto, ¿vale? Entonces, esa descripción del set de datos te viene ya en el trabajo y en una forma, esta sería una forma de buscar algún tipo de incentivo, es decir, publico, o sea, saco mis datos en abierto, pero asocio una publicación en la que explico cómo funciona, cómo están recogidos esos datos, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo en cierto modo es de construir un poco el paper, ¿no? El paper original, donde publicábamos todo ahí, todo iba metido, ahora lo que vamos a ir sacándole partes, los datos los ponemos por un lado, hacemos visibles cosas que antes no se veían, pero otras las vamos deconstruyendo. Toda la descripción esa de datos más ardua, pues aparece en otro sitio, ¿no? Y por último, os quería enseñar esta plataforma. Me quedan unos minutitos antes de que empecemos ya el turno de preguntas, si no habéis acabado ya completamente destrozados. Es esta plataforma, no sé si la conocéis, se llama OSF. La crea el Centro de Ciencia Abierta, es una unidad, es una entidad sin ánimo de lucro, que te permite hacer una gestión integral de tus proyectos de investigación, ¿vale? Esto es algo con lo que yo estoy ahora un poco experimentando, porque lo que hacen es permitirte montar el proyecto ahí. Ahora lo que estáis viendo es mi dashboard. Yo tengo todo oculto todavía, porque en los proyectos no lo he acabado todavía, ninguno. Estoy aquí, todos son in progress. Pero la idea es que una vez que un proyecto se acaba, yo lo publico y el proyecto tiene DOI. De manera que tendré un proyecto con DOI, tendré paper con DOI, tendré set de datos con DOI, tendré código con DOI y todo es citable y todo se puede conectar de alguna manera. Y, digamos, desde el punto de vista de infraestructura, de metadatos, es muy fácil luego enlazar. Todo tiene DOI y yo tengo ORCID, además. Entonces ya la leche, ¿no? Porque ya todo viene incluso integrado rápidamente en mi ORCID. Y me voy montando mi currículum casi de manera indirecta, ¿no? Aquí tengo mi proyecto, por ejemplo, y fijaros, lo que yo tengo es aquí a todos los miembros del proyecto. Aquí tengo a los dos que no se han dado de alta todavía, los perezosos, y lo que tengo lo tengo enganchado a mi Google Drive, de manera que yo voy aquí trabajando en mi Google Drive, y aquí ellos tienen permiso de lectura. Estos son los datos más íntimos y personales del grupo. Y aquí tengo mis set de datos que vamos compartiendo, y los miembros del grupo pueden coger y descargarse sus set de datos y trabajar con ellos de manera independiente, ¿vale? Todos con sus usuarios. Todo esto está todavía hecho privado, es decir, no están abiertos, y una vez que se lance en abierto, pues ya, que será al finalizar el proyecto, pues ya tendrá su DOI y también será citable y, digamos, todo el proceso de investigación, desde que se concibe, fijaros, desde la propuesta, desde la propia propuesta del proyecto con su presupuesto y todas las cuestiones, hasta la culminación, que son todos los trabajos, presentaciones, PowerPoint, todo tal, todo quedaría recogido en un mismo sitio y estaría disponible para todo. Entonces, cuando tienes tu output, presentar tu output, tu producción de un proyecto, pues no solamente tienes los papers, sino que tienes absolutamente todo, ¿no? Voy a enseñaros, como veo que Rafa no me corta, voy a seguir yo hablando. Y os voy a enseñar un proyecto bastante chulo, que claro, es como el culmen ya de hacer las cosas bien, como la aspiración que todos queremos. En este caso, el de Reproducibility Project, creo que se llamaba, a ver si lo encuentro.
Bueno, este era el de cáncer, había uno de psicología, este de psicología, no, bueno, vamos a meter en el de cáncer. Fijaros, esto es un megaproyecto, ¿vale? Con miles de personas ahí apuntadas, todas están trabajando y algunas utilizarán esta plataforma, otras no. Y fijaros, aquí tienen todos los sets de datos, todas las presentaciones que van utilizando, todos los códigos, tienen como subproyectos dentro de cada proyecto, ¿vale? Y toda la documentación está todo aquí disponible, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco por lanzar la idea esta. Incluso aquí tienes la opción de poder crear enlaces privados, de manera que, por ejemplo, imaginaros que queréis compartir los datos de investigación o queréis compartir ciertos datos que no podéis hacer públicos, pero el revisor os lo está pidiendo. Aquí existe la opción, por ejemplo, de decir, bueno, dame un enlace que solamente pueda darle a los revisores y que los revisores puedan utilizar o incluso ponerle una fecha de caducidad. A partir de tal fecha el enlace ya no deja de funcionar para poder, digamos, compartir cuestiones que sean más o menos sensibles, pero que sea necesario compartir durante el proceso de revisión por pares. Y con esto creo que me voy a callar ya, que ya bastante he hablado. Bueno, aquí he puesto las lecciones aprendidas, las que yo he aprendido, si es que sigo aprendiendo, pues bueno, pues la transparencia como reflejo de solvencia científica. Yo sí que noto que me miran mejor cuando comparto mis datos. También la rigurosidad y mejora en los procesos de trabajo. El paper este último que os enseñaba de Plus One es mucho mejor paper que lo que nosotros enviamos, gracias a todo ese trabajo que tuvimos que hacer de mejora, porque tuvimos que revisar nuestros propios procesos de trabajo. Y luego, pues son formas alternativas de explotar nuestro trabajo académico, ¿no? Y obviamente esto también da más trabajo, pero también abre la puerta a más oportunidades, es decir, te contactan la gente y nunca sabes esos contactos si pueden dar lugar a futuras colaboraciones, ¿no? Y con esto ya dejo a Rafa, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Nicolás. No sé, nadie te ha interrumpido en el chat ni de viva voz, porque yo creo que todos, igual que yo, estaban con la boca abierta. Magnífica la síntesis, magnífica la visión de conjunto. Yo pensaba que nos ibas a decir más o menos, pues, hay que hacerlo así. No, nos has dado una visión de conjunto con todas las posibilidades, con diferentes formas de hacerlo, con una maravilla. Incluso, además, nos has abierto un camino para que te invitemos en futuras ocasiones. Es decir, esto último del OSF, yo lo conocía, pero nunca lo había tratado. De hecho, en un proyecto que tenía, que si me lo daban iba a usar eso, pero nunca lo llegué a usar. O sea que estaríamos encantados que tú o quizá Güences o alguien aprovechando el contexto de la Intercrex o a lo mejor en la CREX, pues des un taller sobre esta forma de trabajar que es tan interesante, ¿no? Bueno, Y además le veo muchísimas posibilidades para todo. Imagínate qué cosa sería tan interesante a una revista directamente que en lugar de tú mandarle los archivos, le des acceso a la carpeta donde está el documento del borrador, donde están las gráficas, donde está el set de datos. Es decir, que todo eso facilitaría mucho. Incluso, obviamente, una vez que se termine el proyecto general, cuando venga el del ministerio o la entidad que ha financiado el proyecto, pues simplemente no tienes que hacer ningún informe. Mire, ahí está todo. O sea, esa es la idea, sí, sí. Sí. es una maravilla. Me imagino que por favor vayan escribiendo, bueno, en el chat te agradecen la hora tan interesante. Y claro, yo esto le veo muchísimas posibilidades. La única, quizás la principal pega de todo esto es que esto añade una capa más de trabajo, ¿vale? Es decir, que no es del todo cierto porque obviamente los sets de datos todos los tenemos, pero los tenemos a nuestra forma. Es decir, que tendríamos, de la misma forma que hacemos cursos de redacción para homogeneizar estilos y hay estilos en la revista, pues quizás sea interesante que efectivamente en los cursos de redacción, de artículo, de publicación y tal, se incluya también un apartado sobre cómo gestionar los datos, porque es algo que además empieza desde el principio, desde que empiezas a tener datos hasta el final. Y si yo, por ejemplo, soy algo caótico, intento ser lo menos, bueno, tú me conoces, pero soy algo caótico, pero efectivamente si uno tiene una serie de guías de cómo tienen que ser los datos, cómo tienes que estructurarlo, pensando que los datos en algún momento también los tendrás que enviar, por supuesto que los tienes que compartir, pues sería mucho más interesante. Yo, de verdad, bueno, es que no se me ocurren
no se me ocurren preguntas. Y bueno, por seguir un poco, sí, yo creo que para nosotros más trabajo, está claro. Pero no creo que sea más trabajo para la gente que viene de abajo, ¿no? Porque es más bien reeducación, es una forma de trabajar diferente. Y, por ejemplo, con esto de OSF, claro, el problema que lo que tenemos nosotros es que trabajamos a nuestra manera y luego tenemos que organizarlo, ¿no? Pero si de alguna manera pudiéramos, estas cosas se vayan incluyendo, digamos, en nuestra propia formación, ya es lo que tú decías desde el punto de vista formativo, pues digamos, estaremos, digamos, ya de alguna manera enseñados a trabajar de esa manera y a estar expuestos, ¿no? Con todos los procesos que vamos haciendo. Bueno, pues nos dice, Bego Aguilera nos dice que quisiera hacer una pregunta. Quisiera conocer tu opinión sobre los planes de gestión de datos. Si consideras una herramienta útil para empezar a trabajar en un proyecto, es decir, si en el diseño ya se tiene que incluir planes de gestión de datos, lo cual me parece una cosa muy inteligente. Mira, sobre el tema de gestión de datos, por lo menos a nivel nacional, es campo verde, es decir, no hay nada sembrado. Es decir, cualquier tipo de innovación que se haga así vamos a ir marcando el camino. Yo creo que cuestiones, por ejemplo, como esto de OSF y plantearlo desde el propio inicio, incluso la propia organización del proyecto en cuanto a cómo se va a organizar por carpetas. Porque las carpetas al final son los paquetes de trabajo. Es decir, son los paquetes de trabajo, son los datos que va a utilizar, son las personas a las que les va a dar permiso, por lo cual son los equipos que va a ir formando. Y plantear esto viene desde ese punto de vista, ya pensando en OSF, por ejemplo, o en cualquier otra herramienta similar, seguro que hay más, nos sirve para mover la cabeza y también para darle al evaluador una sensación de solvencia y de que se ha meditado mucho el tema. Que sabemos, o sea, no solamente hemos pensado lo que queremos hacer, sino que hemos pensado bastante en cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Que para mí es lo que más me cuesta. Es decir, que sí, no hay nada. ¿eh? Yo cuando estaba evaluando proyectos y tal no veo muchas cosas más allá de voy a compartir los datos y ya está, ¿no? No hay mucho, ni cuando lo he redactado tampoco he ido mucho más allá de eso. Bueno, pues Fernanda Pesés, que nuestra querida Fernanda, nos dice que efectivamente ellos también han incorporado en sus cursos de la Escuela de Doctorado de la Politécnica de Valencia estos temas, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Tenemos que hacer algún tipo de hermanamiento entre la UGR y la UPV, porque la verdad es que son universidades que concretamente en el tema de documentación trabajan muy conjuntamente y aprendemos mucho unos de otros. Era compi de la UPV. Sí, yo creo que más que intentar nosotros crear nuevas infraestructuras es utilizar las que ya hay. Yo no sé si las plataformas de revistas es la opción más útil. Ya has visto, por ejemplo, PLOS y A-Live, que tienen recursos a punta pala, ni ellos siquiera la utilizan. Yo creo que Zenodo es fabuloso, hay otros repositorios también buenos, pero sí, también hay como flujo, es decir, al final yo me estoy dando cuenta que no hay normativa, no hay forma de hacer las cosas, pero al final ves que la gente coge el código y lo pone en GitHub, y es donde se va el código. Los datos se van al repositorio de tal, y luego hace alguna filigrana, incluso ahora una de las cosas que veo que cada vez se hace más, sobre todo cuando publican en revistas top, es que en vez de poner material complementario con muchas imágenes y muchas gráficas alternativas y tal, hacen los dashboards estos, ¿no? Hacen las páginas estas dinámicas para que la gente vaya jugueteando con los datos, ¿no? Es decir, que está claro que el paradigma está cambiando y que hay que adaptarse o morir. Pero yo no sé si las plataformas de revistas, yo creo que es muy costoso para ellas. Yo creo que toda esta infraestructura, en fin, los de OSF te dejan subir ahí lo que quieras, por ejemplo, es bastante grande, ¿no? Y son muy interoperables, es decir, puedes conectar. Ya tenía ahí mi Google Drive conectado, ¿no? Es decir, que yo voy modificando mi Google Drive y se va viendo ahí los cambios. Y se puede conectar con GitHub, con otros software, con otras plataformas. Incluso con Zotero, ¿no? Para tener la referencia y tu club de lectura ahí organizado de proyectos. Qué maravilla, eso efectivamente al inicio de una investigación en un equipo, claro, también tienes que ver el nivel de los equipos, esto también es importante, según el nivel puedes utilizar y planificar otro diseño y otras estructuras que se adopten a los objetivos, ¿no? Bueno, pues nos dice nuestra querida Daisy Arroyo de Costa Rica que también ella toca mucho el tema de ciencia abierta en su curso de escritura de artículos. Estamos hablando que Daisy toca, está especialista en biología, ¿no? Y muchísimas gracias, Daisy. Fernanda te hace una pregunta. Dice que según la encuesta que pasaron en el año 2014, los investigadores preferían depositar los datos en las plataformas de revistas.
esto es lo que Pero comentaba. Sí, sí, sí. Perdona, que yo he leído y no he... que desde Efectivamente. el punto de vista de la gestión de la información son poco interoperables, ¿no? Y obviamente, como dice Fernanda, que además pueden morirse, tal. Eso ¿Qué, no, qué yo no lo veo piensas de ello? factible. Yo no lo veo factible, efectivamente. Dice otra reflexión, cuando yo tengo que depositar, quiero que el repositorio no me pida muchos metadatos, pero cuando me pongo el gorro de gestor, quiero que se documente en mí. Sí, a mí por eso me gusta mucho el tema no te calles, Fernanda. Por eso me gusta mucho el tema de Zenodo, porque es muy clarito, es muy fácil de rellenar, pero al mismo tiempo tiene muchas opciones. Pero también creo que muchas veces que nos calentamos mucho la vida, porque tenemos ORCID y ORCID está súper infrautilizado. Entonces, si tú das tu número a ORCID, pues ya tengo los datos de afiliación del investigador, tengo ya toda esta información que no tengo que volver a pedirle. Entonces, creo que se puede conectar mejor los sistemas, ¿no? Obviamente hay que pedirles cosas. Ellos obviamente no quieren que se le pida y bueno, de hecho eso fue en el taller este que hicimos del workshop de DataSite. Era sobre eso, era porque no hay metadatos, no tenemos metadatos, ¿no? Y bueno, una de los planteamientos era eso, lo conectamos con ORCID y en cuanto tenemos un ORCID ya tenemos mucha más información, ¿no? Y yo creo que la línea, por lo menos lo que tenemos que fomentar, no sé si será un éxito o un fracaso, es el uso de este tipo de IDs, ¿no? De tener IDs, todo tenga IDs, entonces ya los puedo conectar y puedo sacar los datos de donde sea, no necesariamente de la fuente donde saco los datos, ¿no? O el paper, pero de cualquier otra fuente que esté conectada, ¿no? Bueno, Julio Ceter de Cielo México te da la enhorabuena. Julio, te pasaremos después la grabación por si tienes a bien compartirlo en los foros de Cielo México. Y Fernanda, pues efectivamente, lo que tú dices, muchas veces repetimos, tenemos ORCID, como tú dices, tenemos ya mucha información, ¿no? Y José Anguita dice una cosa muy interesante, pega un capotazo hacia la biblioteca, y es que efectivamente, como es una capa más de trabajo y tenemos profesionales de la información, quizá los bibliotecarios puedan apoyar a los investigadores pues en buena parte de esta nueva carga de trabajo que es el depósito de datos, la gestión de los datos y demás, ¿no? O sea que eso a nivel institucional es complejo, pero sí que es verdad que a la hora de contratar, por ejemplo, cuando estás diseñando un proyecto de investigación, ese tipo de perfil sí que es muy interesante, ¿no? Alguien que te pueda llevar todo el tema de la gestión de datos. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. El problema al final cuando hacemos investigación es la falta de recursos y sobre todo la falta de recursos especializados y al final, hombre, los grandes equipos sí se pueden permitir el lujo de tener personas que hacen una función muy concreta, pero los equipos pequeños en ciencias sociales y tal, al final el investigador es un hombre orquesta que hace de todo, ¿no? Y al Efectivamente. final, pues, cuando se investiga a tu nivel, pues obviamente la creación de los datos y tal supone más trabajo y mucha más carga, ¿no? Cuando digo a tu nivel, en el sentido de no solamente de calidad, sino de cantidad, que es una bestialidad. Bueno, ya así paro ya un poco el carro. Muy bien. Pues Nicolás, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la asistencia. Yo creo que es una sesión muy interesante, una sesión que perfectamente en otros contextos se podrían ampliar y además incluso al final de la sesión nos da una pista por dónde seguir investigando el tema de las plataformas de trabajo común como SF. Nos vemos en otoño. Que tengáis un buen verano. Aprovechad bueno, que ya se puede viajar, que nos podemos relacionar. Os recuerdo que la CREX ya está planificada para el mes de mayo del año que viene, que será en Arequipa, en Perú, y bueno, pues obviamente están todos invitados. Un fuerte saludo, cuidaos y muchísimas gracias, Nicolás, por tu generosidad. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes.